¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal, aquí en el rincón del Med Student. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante e importante en lo que es en el ámbito de la medicina y vamos a hablar el día de hoy sobre semiología y vamos a hablar precisamente de semiología gastrointestinal. Entonces es un tema bastante importante porque nos va a ayudar a poder diagnosticar ciertos problemas, tanto hepáticos como gastrointestinales, que nos va a dar, pues, primero y lo más importante, un diagnóstico mucho más certero para poder tratar al paciente. Vamos a ver lo primero, que son los datos generales, precisamente los datos de filiación y antecedentes. Vamos a empezar hablando de la edad, por ejemplo. Tenemos que, hablando de semiología gastrointestinal y hepática, en niños es mucho más común lo que es la gastroenteritis viral. Esto más o menos sucede entre los 6 meses a 2 años de edad, ¿ya? La gastroenteritis viral. Y en adultos vamos a hablar de que es mucho más común que sucedan las úlceras duodenales, gastritis, reflujo. También en mayores de 60 años es mucho más común que también suceda úlcera gástrica, cáncer hepático, cáncer gástrico o cáncer pancreático. Por el hecho de que ya a esta edad es donde se proliferan mucho más los cánceres, y pues sucede por distintos factores en la vida, por alimentación, por vicios, y que ya hasta esta edad pues se da o se prolifera más. También vamos a ver que en la etapa adulta, también va a desarrollarse lo que es la cirrosis hepática y poliposis intestinal. Dos cosas importantes mencionar aquí, que es un dato relevante. La úlcera duodenal es mucho más común en hombres y la úlcera gástrica es mucho más común en mujeres. Y la cirrosis por alcoholismo es mucho más común en hombres por el hecho de que los hombres tienen más tendencia a lo que es el consumo de alcohol. Eh, bueno, también es importante mencionar de que hablando también bueno, ya hablamos de la edad, ahora hablando del sexo, los hombres son mucho más propensos a tener neoplasias de labios, de lengua, de esófago y de estómago. Esto es por el hecho de, por ejemplo, tanto labios y lengua, por el hecho de que el vicio del fumar es el más común, pero también puede ser el de esófago y estómago por la mala alimentación, que el de esófago también puede ir implicado a lo que es a lo que es el consumo de tabaco. También los hombres son más propensos a la gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal, cirrosis alcohólica, que es lo que les acabo de mencionar hace ratitos, y cáncer de páncreas. ¿Ok? Ahora, en mujeres es mucho más común el estreñimiento, la litiasis biliar. Recuerdo que litiasis se refiere a cálculos, o sea, cálculos biliares, y la neoplasia biliar primaria. ¿Ok? También en mujeres es mucho más común la pancreatitis biliar no alcohólica. Eso quiere decir que sí hay una alcohólica, pero en mujeres la pancreatitis, o sea, la inflamación del páncreas y de la vesícula por motivos no alcohólicos, ¿ok? También vamos a hablar de el grupo étnico. El grupo étnico es sumamente importante porque hay ciertas razas y etnias que son más propensas a ciertas enfermedades que otras. Por ejemplo, los africanos son más propensos a sufrir cáncer de esófago y a tener un hígado primitivo. También en los asiáticos es mucho más común lo que es la litiasis biliar y la úlcera gastroduodenal. También eso es sumamente importante. También saber la ocupación y el lugar de residencia, o sea, el lugar donde viven, es importante porque nos va a dar un indicativo de que depende de qué trabaje, es mucho más propenso a ciertos trastornos y enfermedades, y también de dónde vive, por ejemplo. Eh, bueno, roedores. Esto puede dar a leptospirosis. Leptospirosis. ¿Por qué dice roedores? Porque eso tiene que ver en dónde vive la persona. Si vive una persona en un lugar como muy boscoso, es muy posible que tenga roedores a su alrededor. También mucho tiempo sentado puede causar hemorroides. Por ejemplo, los conductores de autobuses, choferes, taxistas, por ejemplo, gente que trabaja en oficina, etcétera, puede tener hemorroides. este, el estrés puede causar una úlcera gastroduodenal. Es sumamente importante tener esta porque esta es una de las principales causas de úlcera gastroduodenal.
el colon irritable y colitis ulcerosas. O sea, el estrés puede ocasionar estos tres. Sumamente importante. Recuerdo que la colitis ulcerosa generalmente afecta lo que es el colon y lo que es el recto. Bueno, tipos de alimentación tiene mucho que ver cuando hablamos de semiología gastrointestinal y hepática, ya que la dieta tiene que ver mucho la dieta de la persona, el volumen de la ingesta, o sea, qué tanto consume de comida, calidad de los alimentos. No es lo mismo que consuma bastantes alimentos, porque sean verduras, frutas, frescas, a que una persona que solo consuma bastante comida, pero que sea chatarra, ¿verdad? O los horarios de comida sumamente importante. Una persona que no come a su tiempo es mucho más propensa a que sufra sobre algún problema gastrointestinal y pues puede ser que pues, a futuro pues, pueda desarrollar una úlcera. Anomalías bucociliares, o sea, lo que es higiene bucal o mala dentadura, por ejemplo. También es importante hablar sobre hábitos de vida. En este caso es importante mencionar que tener un buen hábito de ejercicio, tener descanso entre comidas es importante, ya para que tengamos una buena digestión y pues todo nuestro sistema gastrointestinal pues funcione de la mejor manera. Antecedentes familiares. Esto es importante porque hay personas en nuestra familia que ya sufrieron cierta enfermedad y que nos hace mucho más propensos a poder padecer esas mismas enfermedades que sufrieron nuestros familiares. Uno de ellos puede ser cáncer hepático o cáncer gástrico. También litiasis biliar o alguna úlcera duodenal. Entonces es sumamente importante. Y aquí nos da ciertos antecedentes que hablamos de los familiares, pero vamos a ver de los patológicos. Por ejemplo, el uso crónico de AINES. AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. Estos son aquellos ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, si no estoy mal. Esos son algunos medicamentos, aunque hay más, de que pueden causar, son parte de los grupos de AINES y usar de uso crónico, o sea, usarlos por mucho tiempo, puede causar gastritis, úlceras gastroduodenales. Entonces, eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Más que todo, esto se ve más seguido en personas mayores o ancianos, que porque les duele casi todo, rodillas, cuerpo. Entonces, toman casi todos los días una de estas pastillas que a largo plazo va a causar una de estos problemas. También lo que son, también en antecedentes patológicos, te podemos tener lo que son antihipertensivos, o sea, gente que ya es hipertensa, pues si toma antihipertensivos, algunos antibióticos, estos pueden causar diarrea, ¿ok? Estos pueden causar diarrea. Este, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que son los medicamentos que tienen que ver con lo que son los canales de potasio, creo, o calcio, son los que causan diarrea, hablando de los antihipertensivos. También en antibióticos pueden producir infección por Clostridium difficile. Esto es importante porque, por ejemplo, algunos medicamentos bueno, el medicamento que puede provocar la proliferación e infección de Clostridium difficile es la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico que uno pensaría que como es antibiótico va a ayudar este, a poder pues matar ciertas bacterias y lo es, claro que lo es, pero hay que saber en dónde y cómo usarlo, porque si se aplica de una manera y en el momento que no aplica el uso, podemos, en vez de causar un bien, vamos a causar un mal. En este caso, la clindamicina es uno de los antibióticos que va a proliferar la infección de Clostridium difficile, lo cual que puede llevar a una colitis pseudomembranosa. Eso es muy importante. También lo que es la infección por entamoeba histolítica puede llevar a un absceso hepático a mediano. La poliposis asociada a un divertículo y cáncer colorectal. Entonces, miren, la poliposis asociada a divertículo puede causar un cáncer colorectal y lo que es el VIH puede causar una diarrea crónica. La gastritis por Helicobacter pylori puede causar una úlcera gastroduodenal y linfoma gástrico. Recordemos que todos los linfomas se refieren a lo que son los ganglios linfáticos, ¿ya? Entonces, recordemos que tenemos los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, ¿ya? Entonces, podemos clasificarlo por ahí. También la hepatitis B y C. Eso puede causar lo que son hepatitis crónicas, puede causar cirrosis y hepatocarcinoma, o sea, algún tumor en el hígado.
Ahora, cuando hablemos de semiología, también tenemos que tomar muy en cuenta lo que son los vicios y manías, que eso van a dar a una gran proliferación de trastornos y enfermedades gastrointestinales y hepáticos. Por ejemplo, el tabaco y el café. Que personas que consumen mucho tabaco o toman demasiado café pueden provocar gastritis o una úlcera gastroduodenal. Si se dan cuenta, muchas de las causas gastrointestinales es una úlcera gastroduodenal. Entonces, es importante. El alcoholismo puede causar hepatitis alcohólica, inflamación del hígado, puede causar cirrosis hepática, gastritis, úlcera gastroduodenal, pancreatitis, varices esofágicas. Y las varices esofágicas son un signo de cirrosis. ¿Ok? Una persona que ya tiene cirrosis va a desarrollar varices esofágicas. Y las varices esofágicas se van a dar por ende aunque hay una hipertensión portal. Entonces, eso es importante tenerlo bien en cuenta. Y promiscuidad sexual puede causar hepatitis, puede tener o son propensas a padecer por hepatitis B y C. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ciertos puntos de síntomas. Uno de ellos es el dolor abdominal. Importante porque en la parte abdominal es donde tenemos todo este sistema gastrointestinal y hepático, y tenemos aquí lo que es visceral, síntomas viscerales, el dolor visceral, dice que es originado en órganos abdominales cubiertos por peritoneo visceral. Ok, todos los órganos que tienen peritoneo, entonces a ley va a dar un dolor visceral, eso es importante. Hay receptores de dolor en el músculo de las vísceras huecas y en la cápsula de los órganos sólidos. Es importante mencionar que muchos órganos no es que duela precisamente el órgano, duele la cápsula que los recubre, ¿ok? Eso es importante. Y por eso dice aquí, receptores de dolor en el músculo de las vísceras huecas y en la cápsula de los órganos sólidos, por eso es importante, aquí lo menciona. Y dice que estos son sensibles al estiramiento, ya sea por una obstrucción intestinal, o sea, con un estiramiento duele, por una contracción, también duele, una distensión de la cápsula, por ejemplo en hepatitis y pancreatitis. Entonces, por ejemplo, la cápsula de Gleason, creo, si no estoy mal, es la que duele generalmente en lo que es la cápsula del hígado. La isquemia, por ejemplo, en trombosis mesentérica, la isquemia duele. Ahora, la isquemia duele porque es cuando falta la irrigación y duele, pero cuando ya llega a la fase de necrosis ya no duele, porque ese tejido ya está muerto. Y la inflamación también duele. Cuando hablemos de dolor visceral, vamos a saber que es un dolor sordo, está mal localizado porque no se logra diferenciar en dónde precisamente duele. Vamos a saber también que se va a percibir a distancia de la víscera, o sea, se puede sentir más alejado en donde en realidad está doliendo. Y también tiene que ver la velocidad de distensión del órgano, que es importante para la presentación del dolor. Ahora, ya vimos el dolor visceral, vamos a hablar sobre el dolor somático. El dolor somático es el estímulo de terminaciones sensitivas localizadas en el peritoneo parietal, o sea, en la parte pegado a la pared, ¿ok? A la pared costal. Entonces, al peritoneo parietal, mesenterio y el diafragma. Ese sí está bien localizado. Estímulo inflamatorio, bacteriano o químico puede dar un dolor somático, espasmos reflejos a la musculatura del abdomen y a la desaparición del peristaltismo, o sea, ya no hay movimiento en lo que son los intestinos. Em, También es un dolor brusco, severo, exacerbado, y pues generalmente va a doler mucho cuando hay movimiento, cuando tenemos una tos o cuando se va a respirar. Ahora, ese es uno de los dolores también que es muy característico porque se le llama dolor referido. Es el dolor experimentado en otro lugar distinto al estimulado. Por ejemplo, si duele, por ejemplo, en el lado derecho, ahí es donde está haciendo el dolor, uno el dolor lo siente del lado izquierdo. Entonces, por eso se llama dolor referido, porque duele del lugar contrario en donde es el dolor. Eh, Hay una sensación en zonas más superficiales, inervadas por los mismos segmentos de la médula. Y, por ejemplo, el dolor subescapular derecho de la colecistitis o cólico biliar. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros evaluamos el dolor, tenemos que acordarnos de esta mnemotecnia, que es Alicia. Por ejemplo, Alicia nos tiene que hacer recordar, cuando hablemos de dolor,
la aparición, cuándo apareció, dónde se localiza, cuál es la intensidad del dolor, el carácter del dolor, la irradiación, o sea, hacia dónde duele, y alivio o aumento, o sea, con qué alivio se está aumentando. Sumamente importante. Cuando hablemos de caracterizar el dolor, vamos a hablar de que hay un dolor agudo, y ese es un dato sumamente importante que hay que recordarnos en la clínica. Cuando hablemos de caracterización del dolor, tenemos que hablar de la duración, que puede ser agudo, menor de 7 días, se cataloga como agudo, y mayor a 7 días es crónico. O sea, menor a una semana, agudo, mayor a una semana, es crónico. Aparecimiento o velocidad de instauración. O sea, con qué velocidad aparece ese dolor. Y es importante entender que puede ser un dolor brusco o súbito. O sea, que de un momento a otro aparece ese dolor. Por ejemplo, una perforación, una pancreatitis, isquemia. Esos son los tres puntos que nos puede dar un dolor brusco o súbito. O sea, que estamos bien ahorita y de repente empezó a doler y mucho. Entonces, una perforación, por ejemplo, sucede cuando a alguien lo acuchillan, ¿ya? Una pancreatitis, inflamación del páncreas o isquemia, eso va a doler repentinamente, súbito. Gradual, el dolor gradual, o sea, es que poco a poco va aumentando, puede ser, por ejemplo, la apendicitis, una hernia o la colecistitis. Puede causar esto, puede causar un dolor gradual. La localización es sumamente importante para saber en dónde duele, en dónde está sucediendo el dolor, dónde sentimos el dolor. Y pues un dolor, una localización que sea reflejo del órgano subyacente. O sea, eso es lo que muchas veces cuesta, porque a veces se siente en otro lugar en donde no es el dolor. Y la irradiación por estimulación nerviosa, o sea, hacia dónde duele. Y el carácter del dolor se refiere, por ejemplo, si se cataloga como cólico, eso sucede en una víscera hueca, por ejemplo, los intestinos, por ejemplo, retorcijón, afección intestinal, sordo, si sucede en vísceras sólidas, por ejemplo, la hepatitis, terebrante, que se siente como un dolor de destrucción de un tejido. Ese se siente, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, en la úlcera gástrica, o en la úlcera gástrica perforada. Ese es el dolor terebrante que se siente como destrucción de tejido, ¿verdad? Y urente. Cuando hablamos de urente se refiere a la afección de mucosas, o sea, esofagitis, gastritis, úlcera gástrica. O sea, se siente como quemante, algo así. Y aquí tenemos lo que es la caracterización del dolor. Y tenemos aquí sordo, es un dolor discreto, tolerable, exquisito. No se refiere a que es rico, pues, no que se refiere a que es localizado, limitado, muy circunscrito. O sea, si se localiza bien, es en un área muy chiquita. Entonces, eso es un dolor exquisito. Cólico, es inicio progresivo y desaparece lento. O sea, un tipo cólico. Urente, es una sensación de quemadura, miren, es lo que decía, o sea, como que arde, duele. Entonces, constrictivo, se siente como presión. Pulsátil, pues el mismo nombre lo dice. Neurálgico, eso es un dolor que sucede en un trayecto nervioso. Por eso se llama, hay ciertos dolores que se les llaman neuralgias, ¿ya? Porque es en todo el trayecto neurológico. Lancinante, o sea que es punzante. Terebrante, gran intensidad, localizado y sensación destructiva. Fulgurante, que es intenso, es afección nerviosa. Irradiación del dolor, o sea, hacia dónde duele, eso se debe saber para caracterizar el dolor. O sea, si el dolor es en la parte abdominal, si se siente que se va hacia la parte lumbar o hacia la parte de la columna. Es importante saber eso. Intensidad del dolor. Una manera que vamos a medir la intensidad del dolor es por medio de escalas. Por ejemplo, la escala de 1 a 10, una escala visual. La escala de 1 a 10 no la utilizan adultos y jóvenes, pero la escala visual no la utilizan niños. ¿Ya? Hay unas escalas visuales donde aparecen caritas en donde se va demostrando el nivel de dolor. Vamos a hablar rápidamente de los síntomas. Cuando hablemos de los síntomas, es importante hablar primero de la disfagia. Recordemos que la disfagia se refiere a la dificultad para deglutir para tragar, como o más comúnmente lo podemos decir. Pero es la dificultad para deglutir. Alteración funcional espasmódica. O sea que no hay una buena contracción del esófago y por ende cuesta que los alimentos pasen. Lo que pasa, por ejemplo, la disfagia es un síntoma secundario a la calacia, que es un problema en el esfínter inferior del esófago y también no hay una coordinación correcta en lo que es
lo que es el peristaltismo esofágico. Hay un desorden en ese peristaltismo. Entonces, hay una disfagia paradójica, por ejemplo, en el líquido, que no se puede tragar líquido y que sí se puede tragar líquido, perdón, pero no sólidos. Brusca, la disfagia puede ser brusca, de intensidad variable, intermitente, y aquí lo que decía, la calasia puede ser un desencadenante para poder tener disfagia, em, y ese es un signo sumamente importante. La regurgitación, por ejemplo, cuando tenemos lo que es el reflujo gastroesofágico. Eso es importante, hay un retorno de alimentos hacia la boca. Bueno, de alimentos, pero también si hablamos, el más común que es el reflujo del contenido gástrico. Entonces, sin náuseas ni esfuerzos de vómito, acompañado de pirosis, de ardor y eructos y fisiológico en lactantes. O sea, los bebés es normal que bueno, pues puedan padecer de regurgitación, pero es porque su esfínter esofágico aún no está bien desarrollado y conforme vayan creciendo, pues se va a ir desarrollando y ya no van a tener la regurgitación. Pirosis. La pirosis se refiere a un ardor epigástrico, una sensación urente retroesternal, o sea, detrás del esternón, regurgitación ácida, a sabor amargo y de intensidad variable, presente en enfermedad de reflujo gastroesofágico y hernia hiatal. La hernia hiatal es una como constricción en la esfínter del tercio medio del esófago. Entonces no permite que haya una buena distensión del esófago y por ende hay una regurgitación del contenido gástrico. Eso también lo que puede desencadenar es un esófago de Barrett, que es una metaplasia, o sea, un cambio de células dentro del esófago, ¿ok? Esto puede ser progresivo, permanente, fija, y hay una estenosis o un cáncer. Estenosis es que hay un estrechamiento del conducto y puede desencadenar un cáncer. Si hablamos de una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Odinofagia. Este es el dolor al deglutir, deglución dolorosa ese, y presente en esofagitis, o sea, inflamación del esófago. Ojo, no es lo mismo disfagia que odinofagia. Disfagia es dificultad para tragar y odinofagia es dolor al tragar. El vómito. El vómito se le conoce como emesis. Es una expulsión súbita y violenta del contenido gástrico por la boca, procedido y acompañado de náuseas, tres periodos: la náusea, la arcada y el vómito, controlado por el bulbo raquídeo, centro del vómito. O sea que el bulbo raquídeo es el que controla el vómito, sumamente importante. Según su contenido, por ejemplo, si es un vómito alimenticio, o sea, restos alimenticios, que es el más frecuente. Esto es normal en enfermedades intestinales, o sea, gastrointestinales, ¿ya? También puede ser un vómito mucoso, es un moco gástrico, adherente, filante, presente en gastritis, dice. Vómito bilioso, presencia de bilis, es amargo, amarillento o verdoso. Sucede, bueno, también puede suceder en un reflujo duodeno-gástrico y puede ser, por ejemplo, en colecistitis, coletiasis, pancreatitis y estenosis duodenal distal. O sea, hay un estrechamiento. Estenosis se refiere a que hay un estrechamiento. Y si es duodenal distal, es que hay un estrechamiento en la parte distal, en la parte más lejana del duodeno. ¿Ok? Los eructos se refiere a la expulsión violenta y ruidosa de gases contenidos en el esófago y el estómago. Normales si son únicos, indoloros, o sea, si no duelen, o de sabor y olor a alimentos. O sea, si son olores normales de alimentos, pues es sumamente normal. Cuando son anormales es cuando son fétidos. Eso puede ser por una estenosis pilórica, pueden ser agrios por fermentación gástrica, fecaloides, una fístula gastrocólica, o sea que huelen como a heces. Eso, cuando hablamos de fístula gastrocólica, es que hay una unión anormal, obviamente, entre lo que es el colon y lo que es el estómago. Entonces, por eso se llama fístula. Fístula es una unión anormal. Bueno, no siempre va a ser anormal. Hay fístulas que se hacen por procedimientos médicos que se pueden formar, pero si es una fístula que se creó solo en el cuerpo, es una fístula normal. Náuseas. Cuando hablemos de náuseas, vamos a tener la sensación desagradable de inquietud gástrica. O sea, todo el mundo ha sentido náuseas, ¿ok? Una sensación rara y desagradable.
Y se acompaña de diaforesis, o sea, sudoramiento, tialismo, hipersalivación y alteración del ritmo respiratorio. Tialismo es hipersalivación, a eso se refiere, y alteración del ritmo respiratorio. Síntomas en muchas patologías, o sea, las náuseas no nos van a dar un indicativo, porque aparecen muchas patologías. Hematemesis. Habíamos dicho que emesis es vómito, pero hematemesis es vómito con sangre. Y aquí lo dice, es un vómito con sangre. Indica hemorragia gastrointestinal alta, ¿ok? Arriba del ángulo duodeno-yeyunal. Y signo de úlcera gástrica o duodenal, varices esofágicas, cáncer gástrico, erosiones de la mucosa, discrasia sanguínea. Todos estos problemas pueden dar una hematemesis. Eso es lo que nosotros debemos de pensar cuando miramos a un paciente que tiene hematemesis, ya sea en un úlcera gástrica o duodenal o varices esofágicas, cáncer gástrico, erosiones de la mucosa o discrasias sanguíneas. Es un rojo rutilante si no hay contacto con ácido clorhídrico y puede por chingaste de café. Aquí, por ejemplo, dice que es ácido clorhídrico que se transforma en hemoglobina, en clorhidrato de hematina y es una sangre digerida. Cuando hablemos de melena, melena es la presencia de sangre digerida en las heces. Son heces negras, pastosas y fétidas. Ahora, es importante mencionar que la melena, la explicación es que van a haber sangrados, por ejemplo, por varices esofágicas, por una úlcera gastroduodenal o por alguna, pues también puede suceder, por ejemplo, en lo que es el síndrome de Mallory-Weiss, que es la rasgadura de la mucosa del esófago. Eso cuando está sangrando, pues puede ser, bueno, no es que puede ser, así es. Cuando esa sangre está sangrando dentro de nuestro cuerpo, tiene que ser, generalmente sucede porque es un sangrado en lo que es el sistema gastrointestinal superior, o sea, generalmente esófago, ¿ya? Generalmente esófago. Que como está sangrando, pues se va a digerir, pasa por el intestino y ahí se está absorbiendo y como ya se absorbe por el intestino esa sangre, ya pasa por las heces y ya da un color como oscuro, por eso se llaman heces negras, que es lo que es melena, ¿ok? Pues, aquí está, hemorragia gastrointestinal alta, ¿ya? Transformación de la hemoglobina por las bacterias, y las colonias de esas bacterias. Hematoquesia y sangre rutilante en heces es hemorragia gastrointestinal inferior. O sea, ya no es superior como lo que es la melena, sino que en la parte de gastrointestinal inferior. Es una hemorragia gastrointestinal inferior. Hemorragia por debajo del ángulo duodeno yeyunal y sucede, por ejemplo, por hemorroides, fisuras anales, pólipos o divertículos. Importante. Y tenemos diarrea. La diarrea es un aumento del volumen, frecuencia y disminución de la consistencia de las deposiciones según el hábito del paciente. Tenemos osmótica y secretora, ¿ok? Tenemos esas dos. Y aquí disminuye la absorción de agua, ¿ok? En la secretora disminuye la absorción de agua. Tenemos disquesia, que es la dificultad para las deposiciones y dificultad para la evacuación intestinal. O sea, no se puede sacar las excreciones, ¿verdad? O sea, no nos podemos excretar. El estreñimiento es la asociación de al menos dos de las siguientes. Ejemplo, es menos de 3 evacuaciones por semana. O sea, tenemos que cumplir con dos aspectos que son menos de 3 evacuaciones por semana o disminución en cantidad de heces o aumento de la consistencia, que sean duras, por ejemplo, sensación de la defecación incompleta y pausa de la defecación de 48 a 72 horas. El estreñimiento sucede porque no hay una absorción de agua. No hay una absorción de agua y por ende son tan duras las heces que no se pueden excretar, el intestino no las puede mover porque son tan duras. Mientras que la diarrea es una mayor absorción de agua y por ende salen así como salen, ¿verdad? Como bien líquidas. Entonces eso es importante. El tenesmo es el deseo de continuar con la deposición cuando el colon ya se ha evacuado. O sea, son esas veces que cuando uno va al baño, uno sacó un poco de cantidad de la excreción, pero cuando uno se levanta, aún siente la necesidad de seguir yendo al baño, pero cuando uno vuelve a ir, ya no defeca. Entonces, eso es tener esa sensación de que aún faltó continuar con la deposición.
exudativa o inflamatoria. Aquí vamos a tener inflamación de la mucosa y si es exudativa es porque va a sacar moco, sangre o proteínas o pus y puede ser de volumen variable. Motora es porque hay un aumento del peristaltismo y cuando hablamos de encopresis significa la evacuación intestinal involuntaria por rebosamiento de la materia fecal retenido. O sea, que no podemos retener pues, voluntariamente las ganas de ir a evacuar. Son anomalías colónicas y, bueno, la causa primaria es una anomalía colónica y la causa secundaria es un origen psicógeno, o sea, psicológico, que hay que tratar ahí. Bueno, vamos a dejar esta primera parte del video hasta aquí, así que pues estén pendientes a la parte 2. Vayan a ver la parte 2 de este video para que puedan seguir aprendiendo de este importante tema.